Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en su espacio Voces de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Y como cada lunes estamos aquí listos para platicar sobre cuestiones de educación y cultura. En este caso nos acompañan aquí en cabina el profesor Dani Becerra Carranza. Profesor Dani, bienvenido, muchas gracias. Y el profesor Marco Antonio Delgado. Profesor, muchas gracias. Ellos pertenecen a la sección 18 del CENTE. El maestro Dani es coordinador de la subcomisión de escuelas y el profesor Marco Antonio de la subcomisión de educación. Y como ya hemos abordado con anterioridad este tema tan interesante de lo que es el proceso educativo en nuestro país, en nuestro estado, y muy particularmente a partir ahora de este anuncio que nos hace el gobierno de la implementación del nuevo modelo educativo. Ellos están aquí porque, como todos sabemos, el sindicato se ha distinguido también por ser crítico y al mismo tiempo propositivo, y ellos vienen trabajando intensamente también pues desde su trinchera, desde su experiencia en la implementación o en una propuesta más bien para la implementación de un modelo alternativo de educación. De entrada me gustaría que nos dieran así en términos muy generales su visión o su apreciación de lo que es este nuevo modelo educativo que está proponiendo el gobierno. ¿Cómo lo advierten ustedes que están en el campo de trabajo, en el campo de acción? Y bueno, a partir de eso ya continuaremos con su propuesta. Bueno, de entrada habría que decir que estos compas ya se van, esta gente ya se va. Ellos pretenden aplicar este modelo, aunque dicen que es 2016 para el ciclo 2018-2019, cuando prácticamente el gobierno de Peña ya no está en funciones. Entonces, creo que esta parte del modelo es más bien tapar el fracaso de toda la reforma educativa. Una reforma educativa que ha sido punitiva, que ha sido más administrativa y laboral que en realidad educativa, y que entonces tapa también algunas otras cuestiones como la represión, como los muertos en Nochistlán, en Oaxaca, como también los cesados, como la imposibilidad de garantizar a los nuevos compañeros maestros una plaza base, y que en realidad ni la reforma ni este nuevo modelo ataca los problemas álgidos de la educación, como es la cuestión de la desnutrición, como es la deserción, como es la misma pobreza cultural, como es el bajo desarrollo lingüístico, y que al contrario propone algunos programas que van más encaminados a la privatización de la educación. Por ejemplo, el caso de Escuelas al 100, que finalmente, Escuelas al 100 no quiere decir que sea escuelas 100% bonitas y equipadas, sino más bien es la abreviatura de lo que son los certificados de infraestructura educativa nacional, y que entonces se ponen en la bolsa de valores, y que finalmente quienes acuden a comprar estos certificados son las Afores. ¿Y por qué las Afores? Porque las Afores están jineteando el recurso, no de ellos, sino el recurso de los trabajadores. Entonces, entre algunas de las problemáticas que tiene esto es que son recursos que se toman del Fondo de Aportaciones Múltiples que les llega a los estados, y entonces este Fondo de Aportaciones Múltiples durante los próximos 25 años a los estados les van a estar descontando el 25% de esta aportación para pagar el adeudo de 50,000 millones de pesos, que es lo que se va a destinar precisamente para infraestructura. El caso es que finalmente el gobierno va a terminar pagando 150,000 millones de pesos. Sí, que al final de cuentas la parte que verdaderamente es importante, interesante, que es ese proceso de formación de los mexicanos, de los niños, de los jóvenes, realmente queda como que suelto, ¿no? Profesor, ¿usted cómo advierte este proceso? Bueno, principalmente hemos venido observando todas estas características, no son nuevas. Este proceso que viene encaminado hacia la privatización educativa ha venido
desarrollándose en todo el mundo. En América Latina hay procesos muy fuertes, pero principalmente nosotros, previendo estas características, hemos dicho qué hacer ante esta situación. Es decir, el planteamiento no es nuevo. A partir de ahí nosotros hemos venido buscando 4 elementos básicos. Uno primero es cómo efectivamente buscamos en la escuela la razón y los nuevos significados en la vida cotidiana. El segundo elemento es cómo desde la escuela se van tejiendo las nuevas relaciones, estas nuevas relaciones personales para funcionamientos nuevos como sujetos. Y un tercero es desde la perspectiva de la escuela en movimiento, cómo la escuela se pone en movimiento, cómo la escuela deja de ser la escuela que siempre está en silencio, que siempre está muy sin movimiento, es decir, el esfuerzo del desarrollo físico, del desarrollo neuronal. Y un cuarto elemento es algo que criticaba el compañero Dani, cómo efectivamente la escuela comienza a remontar en los desarrollos lingüísticos, en la verbalización de las asambleas, la facultad para verse como iguales, de participación, de compromisos mutuos. Son 4 elementos básicos que nosotros hemos venido planteando a partir del desarrollo alternativo. Así es, y que finalmente, bueno, yo a partir de lo que he leído de este nuevo modelo, pues se enfocan a hablar de una comunidad, de una auténtica comunidad educativa. Vamos, no está tan desfasado, pero es algo que ustedes ya vienen trabajando con más tiempo, con ya elementos más contundentes. Entiendo que ustedes ya han estado aplicando en la medida de lo posible estas nuevas formas, estas nuevas alternativas. Platíquenos qué es lo que se está haciendo en este sentido aquí en el estado de Michoacán o a lo mejor incluso en algunos otros puntos del país, ya enfocados a implementar estas estrategias enfocadas a darle un nuevo giro a la educación de México. Bueno, desde la década de los 90 y también los primeros años del 2000, se han venido dando algunos desarrollos tanto en la parte sindical, pero a la par avanzando también en la parte educativa y de cultura. Y entonces, bueno, a la fecha tenemos desarrollado un programa democrático de educación y cultura para el estado de Michoacán, que en su abreviatura le decimos PDCEM, y que entonces, bueno, es la sistematización del desarrollo de todos estos años. Un programa, por ejemplo, donde se ha trabajado es escuelas integrales, que son escuelas que trabajan con un horario de 8 horas y que nosotros decimos que las escuelas de tiempo completo son una copia mal hecha de nuestro programa, pero que precisamente persigue lo que decía Marco, o sea, por un lado, cómo existe una relación muy estrecha con la comunidad, con una cultura asamblearia que permita que la escuela siga siendo o que vuelva a recuperar y ser el centro cultural de la comunidad y a resolver también los problemas más álgidos de las comunidades que durante años no se han podido resolver, cómo la escuela sigue formando en el trabajo, en esa necesidad que nuestros niños sean hábiles con sus manos, que sepan manejar los instrumentos y que no se conviertan en niños inútiles, cómo nos formamos culturalmente en las artes desde un juicio estético, pero sobre todo cómo desarrollamos un trabajo intelectivo que nos permita caminar día a día desde el pensamiento sensorial hasta garantizar que cada uno de los contenidos nos lleve a una transformación, es decir, al pensamiento transformador, y que entonces con esto de verdad lo que se está enseñando en la escuela sirva para la solución de las problemáticas tanto personales como generales de las comunidades. Y suena muy interesante, así como lo plantea en términos de qué es, cómo funciona o qué es lo que hace, pero sí me gustaría, maestro, que nos platicara cómo es un día en una escuela integral, cómo son estas 8 horas, qué es lo que marca esa diferencia entre la escuela tradicional o los modelos tradicionales que conocemos y esta nueva forma o esta forma que ustedes han implementado y que me decía cuántas hay en Michoacán. En Michoacán ahorita tenemos 49 escuelas 49. Integrales. ¿Cómo es un día en una de esas escuelas integrales? Bueno, las escuelas integrales se han caracterizado por desarrollar un proceso teórico-práctico, un proceso diferenciado teórico-práctico. Hemos venido también caminando en este proceso de que en la escuela integral se vive en movimiento constante, que continuamente se estén desarrollando formas nuevas. Y un planteamiento al principio, de entrada, es ya no hacer la formación militarizada que venimos arrastrando desde los 60, 70. Hoy el planteamiento es iniciar con la activación física. Ese es el primer momento, la activación física
para que los niños puedan oxigenizar su cerebro, para que comience ahí el proceso de cambio. Ese es el primer elemento. Después de la activación física hay unos pequeños desayunos, meriendas. Los niños ahorita están tomando tecinas, están tomando desayunos completos para que efectivamente se pueda vincular este proceso que hemos venido comentando de que los niños nos llegan sin comer, de que los niños efectivamente no aprenden porque hay una necesidad muy fuerte en las comunidades. Entonces ese es un segundo elemento. Después de ahí pasamos a el desarrollo sociohistórico y el desarrollo de los conocimientos en las aulas. Que todos los niños allí entiendan, aprendan, que se aplique un procedimiento y una metodología científica a partir del materialismo dialéctico. Y obviamente después de salir, antes de salir de clases, se les dan sus alimentos. En todas las escuelas se les proporciona su comida. Las escuelas integrales se han preocupado por esto, resolviendo problemáticas a veces muy sencillas, a veces muy difíciles, desde el espacio donde se les da los alimentos hasta qué vamos a hacer para conseguir todos los días las tortillas. Por la tarde los niños tienen talleres. Son talleres que están vinculados directamente con la cuestión teórica, pero que se les lleva algún aprendizaje para desarrollar y aplicar en la comunidad. Tenemos talleres muy variados. Por ejemplo, tenemos talleres de panadería, tenemos talleres de tecnologías domésticas, donde los niños aprenden a hacer cloro, aprenden a hacer pinol, donde se les dan este tipo de cosas pues más baratas, ¿no?, a la comunidad. Por ejemplo, también tenemos el taller de danza, tenemos talleres de teatro, donde los niños están haciendo producciones artísticas a niveles más amplios, ¿no? Y ya hay intercambios comunitarios, hay desarrollos más amplios. Y entonces, sí, el planteamiento de la escuela integral es cómo vives la escuela todos los días, pero cómo esta escuela te ayuda a desarrollar otras características. Un último ejemplo que quisiera poner, por ejemplo, de los talleres, es el taller de golosinas sanas. En la comunidad, en la escuela, los niños, las golosinas que consumen son las golosinas que ellos mismos elaboran. Son golosinas muy sanas, y estamos dejando fuera alimentos y comida chatarra que pueden envenenar su cuerpo. Entonces, el planteamiento es ese, ¿no? ¿Cómo vamos removiendo las estructuras sociales? Pues muy interesante, y lamentablemente el tiempo es muy breve en este espacio. Comentaban que aparte de estas escuelas integrales hay escuelas en las que se está dando ese paso poco a poco. Ya para cerrar, maestro, y muy brevemente, ¿qué tan viable y qué expectativa hay de que logre permear cada vez más este proceso, este modelo, esta nueva propuesta en la educación? Está permeado. O sea, estamos hablando en este momento de 4.500 escuelas, cerca de 4.500 escuelas trabajando con PDC, con el Programa Democrático Alternativo. De estas escuelas tenemos cerca de 2.000 primarias, 1.800 preescolares, 500 secundarias que van hasta de más de 100 maestros. Entonces aquí avanzamos en dos ejes. Uno es la parte pedagógica, esto que estábamos comentando nosotros de cómo desde la escuela nosotros visualizamos un nuevo México y lo comenzamos a desarrollar a partir de un modelo pedagógico diferente, a partir de un modelo educativo también diferente, pero la otra, vamos avanzando también administrativamente, porque hay un proceso donde en este momento quienes trabajan PDCEM pueden certificar a partir de nuestros documentos propios, es decir, nuestras propias boletas, la entrega de documentos administrativos propios también, y esto de alguna manera pues gestionando, obligando al mismo gobierno de la Secretaría de Educación en el Estado para que se reconozca. Entonces creo que vamos avanzando en esa parte. Nosotros consideramos que el próximo año tengamos prácticamente una mayoría de escuelas trabajando con el programa alternativo. Muy bien, pues muy interesante esfuerzo. Yo les agradezco mucho el haber asistido aquí a Cambio de Michoacán. Las puertas están abiertas para dar a conocer todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor, y muchas gracias al público de Cambio de Michoacán. Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.